Se suponía que el Mundial de 2026 sería el torneo más grande de la historia del fútbol, una celebración del deporte que abarcaría 3 naciones y 48 equipos. Pero anoche, en la zona mixta fuera de los vestuarios del Lumen Field en Seattle, uno de los capitanes más respetados del torneo se paró frente a las cámaras y dijo algo que ningún organismo rector quiere oír de una de sus propias naciones competidoras en medio de un torneo. Entonces, ¿qué sucedió realmente? ¿Por qué el capitán de Irán llegó al límite? ¿Y qué nos dice esto sobre la brecha entre las promesas de la FIFA y lo que realmente está sucediendo en el terreno? Analicemos esto. Comencemos con los antecedentes porque el contexto que rodea este arrebato es enormemente importante para entender por qué se produjo de esa manera. Irán necesitaba una victoria contra Egipto en su último partido de grupo para garantizar la clasificación automática del Grupo G. En cambio, empataron 1-1. Un resultado que deja la supervivencia del equipo Meillé en la Copa del Mundo ahora dependiendo de los resultados de otros partidos mientras esperan saber si lograrán clasificarse como uno de los 8 mejores terceros del torneo bajo el nuevo formato ampliado de este año. Muhammad Sabi adelantó a Egipto después de que el disparo inicial de Muhammad Salah fuera rechazado hacia él, antes de que Ramine Rezon empatara para Irán, un resultado que le valió el premio al mejor jugador del partido. El propio TMY tuvo una noche difícil en el campo, fallando un penalti temprano después de que su disparo fuera detenido por el portero egipcio Mustafa Sabir y luego viendo como lo que parecía un dramático gol de la victoria en el tiempo de descuento era anulado por fuera de juego por el margen más estrecho. Egipto, por el contrario, se aseguró una histórica primera plaza en la fase eliminatoria de la Copa del Mundo, terminando la fase de grupos invicto, un logro realmente significativo para el fútbol egipcio, independientemente de cómo terminó la noche para sus oponentes. En el campo, fue un resultado que ambos equipos podían señalar con cierto orgullo. Fuera del campo, se convirtió en algo completamente distinto. Esta no es la primera vez que la participación de Irán en este torneo genera titulares más allá del fútbol en sí. La situación del equipo ha sido una de las historias más seguidas de toda la fase de grupos, dadas las circunstancias sin precedentes que rodean su preparación y arreglos de viaje durante toda la competición. Esto importa por todo lo que el equipo iraní ha tenido que afrontar desde antes incluso de que comenzara el torneo debido al conflicto militar en curso entre Irán y los Estados Unidos e Israel. La Federación iraní se vio obligada a reubicar toda su base de entrenamiento de Tucson, Arizona, Tijuana, México, en la recta final antes del inicio de la Copa del Mundo. Esa sola decisión significó que cada partido que Irán jugó dentro de los Estados Unidos requirió un cruce de frontera internacional, tanto antes como inmediatamente después de cada encuentro. Algo que ninguna otra nación participante en este torneo ha tenido que gestionar como condición básica para simplemente jugar al fútbol. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes porque Termi no se contuvo cuando los periodistas le preguntaron directamente sobre el regreso inmediato del equipo a Tijuana después del pitido final contra Egipto. Sí. Tenemos que volver. TMY dijo, siempre nos hemos quejado de estas cosas desde el principio. Es un desastre mundialista. Es decir, la FIFA tiene que resolver todos los problemas aquí, pero lamentablemente no han podido resolverlo desde el principio. Luego fue más allá, revelando una promesa específica que, según él, el propio presidente de la FIFA hizo directamente al equipo y que, según afirma, nunca se cumplió. El señor Infantino vino a nuestro vestuario en el primer partido y dijo, esto es solo el comienzo, pero mañana termina la fase de grupos y no tenemos aquí a nuestro personal de logística. No tienen visa. Tony dijo que ese detalle, una visita personal de Gianni Infantino al vestuario de Irán después de su partido inaugural contra Nueva Zelanda, tiene un peso real. No fue una declaración escrita de una oficina de prensa, ni una garantía genérica para todo el torneo. Según Terry, fue el presidente de la FIFA en persona diciéndoles directamente a los jugadores que sus preocupaciones se abordarían a medida que avanzara el torneo. Para cuando concluyó la fase de grupos, TMY dice que nada había cambiado realmente. Pero esa es solo una parte de la historia porque las fallas logísticas específicas que Remy describió van mucho más allá, de una sola promesa incumplida. Y pintan un panorama de un equipo que opera con significativamente menos apoyo que el resto de los participantes. Tomadas en conjunto a lo largo de la experiencia de un solo equipo en un solo torneo, forman un patrón lo suficientemente específico como para que la frustración de Team parezca, menos una reacción exagerada a un resultado decepcionante y más la culminación de semanas de quejas acumuladas que finalmente llegan a un punto de ruptura frente a las cámaras en vivo. El entrenador de Irán, Amir Galanoy, se hizo eco de la frustración de su capitán, aunque dirigió su crítica en una dirección ligeramente diferente.
En lugar de centrarse principalmente en las fallas organizativas de la FIFA, Galanoy señaló específicamente al país anfitrión. Sé que el señor Infantino ha hecho todo lo posible para minimizar los problemas tanto como ha sido posible. Pero fue el anfitrión el que no se portó muy bien con nosotros. Galanoy explicó que esa distinción es importante. Mientras Timmy atribuyó la responsabilidad de resolver el problema directamente a la FIFA, su propio entrenador marcó una clara diferencia entre el esfuerzo de la FIFA, que calificó de genuino, y la experiencia real del equipo una vez allí, la cual atribuyó más directamente a las circunstancias que rodeaban su relación con el país anfitrión. Humanicemos esto por un momento, porque detrás de las acusaciones institucionales hay atletas profesionales cuyas carreras enteras se han construido para este torneo en particular. Imagínese prepararse para el escenario más importante del fútbol solo para descubrir que la infraestructura básica que otros equipos dan por sentada, personal de equipamiento, especialistas en recuperación, incluso representación en los medios, simplemente no está disponible debido a trámites de visado completamente fuera de su control. Imagínese jugar cada partido sabiendo que, independientemente del resultado, ganar, perder o empatar, cruzará una frontera internacional en cuestión de horas sin oportunidad de recuperarse adecuadamente en la ciudad donde acaba de competir. Y sin embargo, incluso en medio de expresar esta frustración, Timmy tuvo cuidado de separar el esfuerzo y el compromiso de los jugadores de las circunstancias que los rodeaban. Hacemos nuestro mejor esfuerzo. Siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo. Jugamos para nuestra gente. Queremos que sean felices. Queremos brindarles alegría. Queremos enviarles un mensaje de paz para la gente de Irán, fuera de Irán, para la FIFA, para todos. Pero no hay paz con los demás para nosotros. Dijo que también asumió la responsabilidad personal por su penalti fallado a pesar de todo lo demás que pesaba sobre el equipo. No hay palabras sobre los partidos porque hicimos nuestro mejor esfuerzo durante 90 minutos dada la situación que tuvimos desde el principio hasta ahora. Estamos orgullosos de nosotros mismos y si algo sucede es mi responsabilidad porque fallé el penalti si pasamos la fase de grupos. Sí, gracias a Dios. Esa combinación de ira institucional genuina junto con responsabilidad personal y orgullo por sus compañeros de equipo es lo que ha hecho que este particular arrebato resuene tan ampliamente en los medios de fútbol a las pocas horas de ocurrir. Entonces, ¿en qué punto deja esto las cosas de cara al ajuste de cuentas final de la fase de grupos? El destino de la clasificación de Irán ahora está completamente fuera de sus propias manos, dependiendo de cómo se determinen finalmente los 8 mejores equipos terceros una vez que concluyan los partidos de cada grupo. La FIFA aún no ha emitido ninguna respuesta pública formal que aborde específicamente los comentarios de TMI o el patrón más amplio de quejas sobre visas y logística que su equipo ha planteado a lo largo del torneo. Dado lo cerca del final de la fase de grupos que llegaron estos comentarios, es más probable que cualquier respuesta formal de la organización se produzca en los días posteriores a la conclusión de la fase de grupos que inmediatamente después del partido. La pregunta más importante, independientemente de si Irán finalmente avanza, es si esto se convierte en un verdadero catalizador para el cambio en la forma en que la FIFA gestiona el apoyo logístico y de visados para las naciones participantes en futuros torneos con múltiples sedes, o si simplemente se archiva junto con las docenas de otras controversias sobre acceso y equidad que ya han marcado la preparación y la fase de grupos de este torneo. Dada la especificidad de lo que describió Timmy, 11 altos funcionarios a los que se les negaron visados, el traslado forzoso de Arizona a México, los repetidos cruces fronterizos después del partido, esta queja en particular tiene un nivel de detalle que es más difícil de desestimar que las frustraciones más generalizadas planteadas en otros momentos del torneo. Así pues, esta es la situación. Irán luchó hasta conseguir un empate muy merecido contra un equipo que ahora ha hecho historia al alcanzar su primera fase eliminatoria de la Copa del Mundo. Fuera de la cancha, el capitán de Irán lanzó una de las críticas más directas y contundentes a la organización del torneo de la FIFA que cualquier jugador haya ofrecido en esta Copa del Mundo, mencionando una promesa personal del propio presidente de la organización que, según él, nunca se cumplió. La continuidad de Irán en los 16avos de final sigue siendo incierta, dependiendo de los resultados de otros partidos del torneo en las próximas horas. ¿Qué opinas? ¿Refleja la crítica de TMI un verdadero fallo institucional por parte de la FIFA? ¿O se trata de los desafíos logísticos propios de la organización de un torneo sin precedentes con 48 equipos de 3 naciones por primera vez? ¿Y crees que Irán merece avanzar en función de su desempeño en la cancha, independientemente de lo que haya ocurrido a su alrededor? Irán se ha visto afectado por problemas de visado que impidieron que 11 altos funcionarios se unieran al equipo. Según los informes sobre la situación, no se trata de un inconveniente menor. Las selecciones nacionales de fútbol modernas viajan con un amplio equipo de apoyo, personal de equipamiento, analistas de vídeo,
científicos deportivos, personal médico, toda la infraestructura que permite a los jugadores recuperarse adecuadamente entre partidos y prepararse específicamente para los próximos rivales. Tammy fue directo sobre lo que esa ausencia significaba en la práctica. Nuestra logística no funciona aquí. ¿Dónde están nuestros medios? Pueden comprobarlo. No hay medios aquí. Ni un solo medio. Ni siquiera un utillero. Nadie, dijo. También planteó la cuestión de la representación básica de los medios, señalando que los propios periodistas iraníes que cubrían el torneo se habían enfrentado a sus propias restricciones de acceso durante toda la competición, dejando al equipo sin siquiera la infraestructura de prensa habitual que otras naciones participantes daban por sentada. El arreglo de viaje en sí se convirtió en la queja más repetida en los comentarios de TMY. ¿Cómo es posible que siempre tengamos que viajar a Tijuana?, preguntó. Amamos a la gente de México. Amamos Tijuana. Es tan bueno. Son gente tan humilde. Los amamos. Pero como jugador profesional, en una competición profesional, no es justo. Dejó claro que su frustración no era con México ni con su gente, sino con la injusticia básica de un sistema que obligaba a su equipo a cruzar repetidamente una frontera internacional para recuperarse, cuando todos los demás equipos del torneo podían simplemente regresar a un hotel en la misma ciudad donde acababan de jugar. Esto importa porque el tiempo de recuperación no es un lujo en el fútbol de élite. Es un componente fundamental de cómo los atletas profesionales manejan la fatiga y se preparan para su próximo partido. Tammy explicó con detalle lo que estaba en juego si Irán de alguna manera avanzaba a pesar de estas condiciones. Imagina que pasamos la fase de grupos mañana. Tenemos suerte y pasamos la fase de grupos, pero no tenemos recuperación. ¿Cómo es posible? Explícamelo si lo sabes. Cuando se le presionó sobre quién específicamente debería ser responsable de resolver estos problemas, la frustración de TMY se convirtió en algo cercano a la exasperación genuina. ¿Quién quiere ayudarnos? ¿Quién? Si quieren que estemos fuera, está bien, salgamos. Salgamos. Pero eso no es justo. No tenemos recuperación. No tenemos personal de logística aquí para ayudarnos. ¿Qué decimos? Siempre nos quejamos de estas cosas, pero nadie ayuda. Nadie. Insistió aún más, exigiendo una respuesta real en lugar de una respuesta institucional vaga. ¿Quién tiene que resolver este problema por nosotros? ¿Quién? ¿La FIFA? No lo sé. No lo sé. ¿Quién? Solo dime un nombre. El problema más importante aquí es que Terrami no se estaba desahogando simplemente por una mala noche aislada. Estaba describiendo un patrón sostenido de 3 semanas que, según él, el equipo planteó repetidamente durante todo el torneo, solo para seguir recibiendo la misma respuesta. Siempre nos quejamos de estas cosas desde el principio, dijo. Una frase que sugiere que esta conferencia de prensa no fue la primera vez que se plantearon estas preocupaciones, sino la primera vez que se hicieron públicas de esta manera y con tanta contundencia. Vale la pena situar esto dentro del patrón más amplio que ha definido toda la experiencia de Irán en la Copa Mundial, no solo esta entrevista posterior al partido. A su presidente de la federación se le negó previamente la entrada en un aeropuerto canadiense cuando intentaba asistir a un evento del Congreso de la FIFA meses antes de que comenzara el torneo. El campamento de preparación del equipo tuvo que ser reubicado por completo debido a circunstancias ajenas al fútbol. Y ahora, según se informa, 11 altos funcionarios de apoyo no han podido obtener visas durante la fase de grupos. Tomados individualmente, cada uno de estos incidentes podría explicarse como un problema administrativo aislado.